Saludos queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su curso completo de electricidad residencial acorde al NEC o National Electrical Code. En esta ocasión estaremos hablando de las magnitudes eléctricas. Bien, como ya hemos dicho anteriormente, una corriente eléctrica es el flujo continuo de electrones, específicamente en un circuito eléctrico. Es decir, ya vimos que los electrones, impulsados por una fuerza, que veremos más adelante se le llama voltaje, ellos brincan de un átomo a otro del material conductor. Es decir, tenemos un alambre que pudiera ser de cobre, lo sometemos a un voltaje dentro del circuito y este voltaje hará que cuando se cierre el circuito, los electrones salten de un átomo a otro dentro del conductor, produciéndose así un flujo de electrones o corriente eléctrica. En general, la corriente eléctrica se designa por la letra I mayúscula, que lo que indica es la intensidad en el flujo de los electrones, es decir, un flujo por unidad de tiempo, es decir, 6.24 por 10 a la 18 electrones en un segundo. Esto es lo que equivale a un amperio o ampere, como también se le llama. Entonces, cuando le pregunten qué es una corriente eléctrica, ya usted sabe que es un flujo continuo de electrones en un circuito eléctrico. Otra magnitud eléctrica importante es el voltaje o tensión. Como ya hemos mencionado anteriormente, el flujo de electrones requiere una fuerza, tensión o presión que empuje los electrones en forma continua. Y a esto es lo que se le conoce como voltaje, diferencia de potencial o tensión. También se le llama fuerza electromotriz. Y es la que, como hemos dicho, repito, hace que los electrones salten de un átomo a otro y produce allí el flujo continuo de electrones. La unidad básica de medición del voltaje es el voltio o volt y por lo general se designa con la letra V o E mayúscula. Así que cuando le pregunten qué es el voltaje o qué es la tensión eléctrica, ya usted sabe que es esa fuerza que hace que los electrones fluyan de manera continua, es decir, es la fuerza que permite que haya una corriente eléctrica. La tercera magnitud eléctrica de la que hablaremos es la resistencia eléctrica, que no es más que la oposición que presenta un material al flujo de electrones. Cabe recalcar que todos los materiales ofrecen cierta resistencia al flujo de electrones, es decir, a la corriente eléctrica. Los materiales conductores ofrecen una baja resistencia y los materiales aislantes ofrecen una alta resistencia al paso de la corriente. Esto ya lo hemos mencionado en la parte de los materiales conductores y aislantes. Cabe recalcar que los factores que influyen en la resistencia de un conductor son, por ejemplo, el tipo de metal, la longitud del alambre y el área de sección transversal del conductor, además de la temperatura a la que trabaja el conductor. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio. Se simboliza por la letra griega omega. Así que cuando le pregunten qué es la resistencia eléctrica, ya usted sabe que es la oposición que presentan los materiales al flujo de los electrones o al paso de la corriente eléctrica, que es lo mismo. Bien, ya hemos hablado de las tres magnitudes eléctricas básicas o principales, que son la corriente eléctrica, el voltaje o tensión y la resistencia eléctrica. Ahora vamos a hablar de la ley de Ohm, que nos permite relacionar estas tres magnitudes matemáticamente. Bien, ya sabemos que al aplicar un voltaje a un circuito eléctrico cerrado, se producirá una corriente eléctrica a través de las partes del circuito. Por mucho tiempo se sospechó que existía una íntima relación entre el voltaje, la corriente
y la resistencia de dicho circuito. En 1827, el profesor alemán de física, George Simon Ohm, publicó una ecuación sencilla que explica la exacta relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Y es lo que se conoce como la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Bueno, nos dice que en un circuito eléctrico la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Es decir, dicho en palabras llanas, directamente proporcional quiere decir que si el voltaje aumenta, la corriente también aumentará para una resistencia fija. Pero si para un voltaje fijo la resistencia aumenta, entonces, como es inversamente proporcional, la corriente disminuirá. De esta primera fórmula o relación podemos sacar, despejando, las siguientes relaciones. Así que esta es la ley de Ohm y procederemos a resolver algunos ejemplos para ver su aplicación.